Yo pensaba que la ley de identidad de género en nuestro país no se iba a aprobar ni en 50 años. ¿No? Lo veía algo muy lejano todavía, algo muy difícil. La gente, generalmente cuando le comentaba, todo el mundo me decía, no, la gente no está preparada en nuestro país para estas cosas. Es que uno no puede esperar a que la gente se prepare. En Bolivia ser una persona transexual o transgénero es muy duro, es muy fuerte. Por ejemplo, para sacar su carnet de identidad iban en ese entonces al departamento de identificación que estaba manejado por la policía y las discriminaban en el sentido de hacerles de cortar su cabello, les decían que se laven su maquillaje. Y éramos detenidas, decíamos por qué. Y ahí nos ponían cualquier contraversión, nos hacían escándalo en vía pública, nos decían actos inmorales. Y cuando decíamos, ¿pero por qué? ¿Y dónde? Hablaban nosotros, ¿pero qué hemos hecho? Me voy a defender. ¿Y quién les defiende a ustedes? ¿Dónde tienen derecho? Como hubo falta de acceso al trabajo, falta de relación con la familia, con tu comunidad, falta de acceso al estudio, falta de acceso a la vivienda, ha hecho de que la mayoría de las, especialmente mujeres trans, que son identificadas como travestis, trabajadoras sexuales, se dediquen, hagan ejercicio del trabajo sexual con todos los riesgos que supone esto. El otro obstáculo es el hecho de que estén asesinando a la gente, estén asesinando a mujeres travestis, transexuales. Si una persona no tiene una identidad, efectivamente no puede ejercer los demás derechos. Al no tener una identidad, básicamente eres una persona NN en cualquier país, en el mundo, porque tu identidad efectivamente se refleja y lo demuestras a través de documentos como es el carnet, como es el pasaporte, tu certificado de nacimiento, donde tú puedes demostrar quién eres. Y cuando había una incongruencia entre la apariencia física, la construcción de la identidad de género de una persona, su imagen, con lo que decía el nombre y el dato del sexo, efectivamente generaba muchas vulneraciones y discriminaciones a la población transexual femenina y masculina en nuestro país. La palabra, presidente, artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas bolivianas transexuales y transgénero. Uno de los hitos importantes para la ley de identidad de género nace hace unos 10 años, allá en la Asamblea Constituyente, donde un pequeño grupo de la población TLGB de Bolivia, es decir, gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, especialmente mujeres trans, estaban luchando en la Asamblea Constituyente para que se coloque justamente en el artículo 14 de nuestra Constitución Política del Estado la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Somos una de las 5 constituciones de todo el mundo que reconoce que no se puede discriminar en razón de identidad de género. Y somos una de las 11 constituciones en todo el mundo que reconoce la no discriminación por orientación sexual, ¿no? Entonces, aquí vemos que el país, por lo menos de inicio, cuando se promulgó la nueva Constitución Política del Estado, tenía un objetivo claro de incluir a toda la población. Para esos tiempos en Argentina estaba siendo aprobada la ley de identidad de género. Y Ecuador tenía una ley, Colombia tenía una ley, Uruguay ya tenía una ley. Entonces decimos, ¿y por qué en Bolivia no hacemos? En ese momento ya nos planteamos, nos hicimos la idea de hacer una propuesta de ley de identidad de género. Pero lo armábamos así, de forma empírica, porque nosotros no sabíamos nada de normativas jurídicas, de políticas. Y luego de eso tuvimos la oportunidad de que el doctor Martín Vidaurre del CDC nos apoye. En el 2010 tuvimos ya armado el proyecto de ley de identidad de género. Y paralelamente la otra organización que es a nivel nacional, OTRAP, también estaba armando su proyecto de ley. Entre las actividades que se vio en ese momento fue el planteamiento del cambio de nombre en nuestro documento de identidad, es decir, en el carnet de identidad,
Pero entonces se hizo el análisis y dijimos, no tiene que ser solo en el carnet de identidad, tiene que ser en todos los documentos, iniciando incluso en el documento primordial que es nuestro certificado de nacimiento. Allá en Potosí, junto con el doctor Kenny Vargas, se recogieron todos los insumos para hacer la propuesta de ley de identidad de género. Y yo propongo la ley en 3 pilares. Primero, referido a la norma legal, o sea, cuál es el basamento, en qué nos vamos a basar para poder proponer una norma. Los principios que van a regir obviamente son principios constitucionales, es decir, basados en lo que nos manda la Constitución Política del Estado. Luego la conceptualización, porque en Bolivia existe una conceptualización muy ligera, o sea, hay una confusión en lo que es gay, lesbiana, travesti, transgénero, transexual. Todos se preguntaban, ¿qué es la identidad de género en Bolivia? Yo he nacido en cuerpo masculino, sin embargo mi género es femenino. Esa es mi identidad de género. Hay otras personas que nacen en un cuerpo femenino, con genitales femeninos, pero su identidad de género es masculina. Estamos hablando de transexuales masculinos. Y finalmente la parte procedimental. ¿Quién es competente? Obviamente aquí anticipamos que el CERESI es el competente. Estamos hablando también la negativa de ir a un proceso judicial. Aquí probablemente, no sé si habrá entre las personas que nos acompañan, alguna de estas personas que haya tenido que someterse al vía crucis de la justicia para poder llevar adelante una iniciativa de este tipo. Aquí tenemos un par de compañeras y compañeros que están levantando la mano. Y a partir de ese, entonces, ya comenzamos la elaboración de la propuesta de ley de identidad de género que la presentamos el año 2011 en el Ministerio de Justicia. Pero da la casualidad que no habíamos sido la única organización en Bolivia. Al Ministerio de Justicia presentaron también otra propuesta, las de Trébol. Entonces, juntamos las dos propuestas, construimos una sola junto con los abogados y juristas del Ministerio de Justicia y sacamos una sola propuesta. Igual fue otro trabajo de como un año más, de volver a armar, hacer coincidir algunos artículos que coincidían, algunos que estábamos en divergencia, pero entramos en consensos para armar uno solo. El tema de unir 2 proyectos de ley que existían en ese momento con el objeto de tener un solo proyecto de ley para que efectivamente se pueda empezar a hacer todo el proceso de incidencia política en ese momento. Los obstáculos fueron efectivamente una presión por algunas instancias fundamentalistas religiosas que consideraban que esto no era una ley que era una ley que respondía a una necesidad o una demanda de nuestra sociedad. Que realmente se están dictando leyes que realmente van a transgredir el orden natural. Aparte de que estamos acreditando que si en el caso se diera ese cambio de sexo y filiación, va a traer tremendas consecuencias en cuanto a las relaciones de paternidad, de filiación, de jubilaciones. No aceptamos, rechazamos, vamos a hacer una serie de acciones civiles, marchas, protestas, así se ha agarrado de nuestros regalos de Navidad hasta que el presidente retire ese proyecto. Y nosotros creemos que si hay un problema de orden psicológico, como es la identidad sexual, la identidad de género, ¿no?, la solución es de orden también psicológico, de orden moral. Este proyecto, señaló y defendido por los grupos transgéneros, homosexuales y también lesbianas, han indicado que es para proteger su dignidad. ¿Será que un hombre da dignidad? Lo que nosotros somos intolerantes es contra aquello que la Biblia condena. Nosotros somos contra eso, no somos contra la persona. Nosotros somos contra el pecado que para nosotros es la homosexualidad. Por otra parte y paralelamente, tanto la Red Trébol como Traf Bolivia estábamos haciendo una socialización. La Red Trébol hizo la socialización a nivel de los diputados y senadores con las brigadas parlamentarias de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, que son las ciudades troncales. Y nosotras como Traf Bolivia hicimos la socialización de la ley con características de estudios de sexualidad y de género en las gobernaciones, en los ministerios, viceministerios, en los municipios,
principales de nuestro país. Un 25 de noviembre estábamos reunidas todas las líderes en Santa Cruz, con eso para hacer seguimiento a la ley de identidad de género, porque la habíamos presentado, sabíamos que la ministra lo había presentado, pero más no nos daban información. Estábamos reunidas y a mediodía, casi a mediodía nos llaman, y llaman a Raiza, que es presidenta en Cochabamba, y comienza a hablar ella y pone en altavoz el celular. Miren la noticia. Llamó la ministra de Justicia, la actual ministra de Justicia, para informarle que en reunión de gabinete, del gabinete ejecutivo, se había aprobado la ley de identidad de género y se la estaba pasando a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación. Entonces, vimos que se iba a tratar la ley. La bancada del oficialismo unánimemente estaba de acuerdo en que esta ley se apruebe. Era suficiente porque la bancada del oficialismo son más de los 2/3, ¿no es cierto? La bancada de la oposición no tenía un solo discurso, sino que cada diputado iba a expresar lo que sentía y independientemente del partido. Pero como cuando ya se hizo la presidenta de la Cámara de Diputados que pide al secretario que cuente los votos, era amplia mayoría. Que ha sido aprobada por unanimidad al interior de la bancada del Movimiento al Socialismo, en el Pleno de la Asamblea de Diputados como en el Pleno de la Asamblea en Senadores. No ha habido un solo copartidario mío que se haya opuesto a la aprobación de esta ley. Nosotros tenemos claro que esto va a levantar revuelo en los próximos días. Y tenemos claro cuál es la posición de la Iglesia Católica. Y tenemos claro que los argumentos vertidos por la Conferencia Episcopal contribuyen al argumento de menoscabar los derechos y al argumento de continuar permitiendo que hayan personas, hombres, mujeres, que hasta el día de hoy sigan siendo asesinadas por decidir otros en la vida. Me van a permitir expresar mi desacuerdo con este proyecto de ley. Mi desacuerdo porque soy católico, y como católico soy cristiano. Y creo que la enseñanza que nos dan los evangelios choca con los planteamientos que hay en este proyecto de ley, sobre todo en relación a nuestra concepción de la familia. Dejo constancia de mi disidencia con la aprobación de la misma y por lo tanto de mi voto negativo. Gracias, presidente. Senadora Eliana Mercier apoya a cada una de estas personas que tienen derecho a una propia identidad como tenemos derecho cada uno de nosotros los bolivianos. Gracias, presidente. Estamos como opositores, pero como opositores constructores. Él con una posición y yo con una posición de apoyar este proyecto. Gracias, presidente. Hay una base legal lo suficientemente solvente, poderosa, que determina justamente que lo que hoy estamos haciendo para considerar este proyecto de ley es avanzar hacia lo que podríamos considerar la restitución de un derecho que por diferentes circunstancias el Estado no estaba haciendo que se ejerza por parte de un colectivo, por parte de un grupo de la sociedad boliviana. En consideración del Pleno, la disposición final cuarta en su estación unitaria. No hay observaciones, pido a las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la disposición final cuarta en su estación unitaria y por favor se van a hacer levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Entonces, señor presidente. Queda sancionada la presente ley. Remítase al órgano ejecutivo. Por todas las chicas que han sido asesinadas, por todas las transexuales a las cuales las pegaron, las apuñalaron, las mataron. Esta ley también es para ellas. En su momento no llegó, pero ahora sí, se las dedicamos a ellas. Las felicito. Es su trabajo, es su lucha, pero por favor, sigan luchando, sigan unidos, sigan movilizándose. Felicidades. Porque nuestra identidad es nuestro primer derecho. Sin eso no accedemos a salud, sin eso no accedemos a colegios,
Si no tenemos colegio, no tenemos educación, tenemos el 95% de la población de las mujeres trans, no de los hombres trans, pero sí de las mujeres trans, que viven en estado de prostitución, porque no han tenido el derecho de educarse y porque el Estado no les ha dado ese derecho fundamental. Por lo tanto, con esta identidad y con esta ley, nuestras hermanas y hermanos que vienen detrás nuestro van a poder estudiar, van a poder acceder a la salud, van a poder acceder a un trabajo digno, y eso es lo más importante. Siempre he sido Luna, sin embargo no tenía mis documentos de identidad. Ahora ya los tengo y el Estado los reconoce, y eso nos abre muchas puertas. Porque ahora escucho decir a mis compañeras trans, ahora que tengo mi documento de identidad voy a ir a estudiar. Ahora ya quieren estudiar, quieren ir a buscar un trabajo. Activar todos los mecanismos legales constitucionales hasta lograr la abrogación de la ley 807/2021. El Comité Cívico y las iglesias evangélicas católicas no se pronuncian cuando vemos asesinatos, cuando vemos violaciones de padre a hija, de hermanos a hermana, nunca se movilizan. Por los feminicidios nunca se movilizan. Entonces, ¿cómo estamos? A nombre de la fe, de la religión, ¿vamos a chantajear? Hay que recordarles que estamos en un estado laico, donde hay una separación de las religiones con las leyes. Estamos absolutamente tranquilos y tranquilas desde la Asamblea Legislativa porque esta ley ha sido realizada con mucho cuidado. Por lo tanto, no tiene ningún vicio de nulidad. Pueden mandar la consulta las veces que quieran al Tribunal Constitucional. Hemos cuidado cada uno de los detalles de esta ley, cada una de las palabras, cada una de las comas. Hemos consultado con todas las instituciones que aparecen vinculadas en la ley. En el marco del ejercicio de la democracia, no vamos a tener ninguna objeción a que estos grupos manden a consulta la ley, porque es una ley absolutamente bien hecha y que no tiene vuelta atrás. Muchas gracias por luchar por los que menos tenemos oportunidades en este país y por demostrar que podemos crecer en este país. El colectivo de trans, lesbianas, gays y bisexuales de Bolivia expresa su reconocimiento a las y los asambleístas que hicieron posible la aprobación de la Ley de Identidad de Género número 807, restituyendo así los derechos civiles, políticos y humanos que históricamente han sido negados a la población transgénero y transexual de Bolivia.